Hoy les voy a enseñar cómo hacer unos precintos muy buenos y económicos usando botellas PET de refresco o de soda. Pueden ver acá cómo quedan, son muy fuertes y quedan muy ajustados. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Para hacer estos precintos vamos a fabricar primero una fileteadora de botellas. La había hecho una cuando fabriqué el filamento para impresoras en el video que está en la I en este momento. Vamos a hacer una distinta que nos permite hacer cintas de PET de varios anchos. Usaremos para esto una hoja de cúter, un listón de madera, en mi caso el listón tiene 20 por 3 por 3. Nos dibujamos la hojita del cúter algo inclinada, como se ve acá, y haremos varios cortes con la sierra separados más o menos 1 centímetro. Los cortes deben tener distintas profundidades. Empezaremos por 2,5 milímetros, luego vamos a 5, 7,5, 10, 12,5 y 15 milímetros. Una vez que hicimos esto, fijamos con unos tornillos la hoja de cúter y le vamos a acondicionar un soporte para la botella, que puede ser una madera, bueno, yo puse un tornillo acá, pero pueden poner un alambre. Ya tenemos el fileteador, lo vamos a probar. Hay que practicar un poco para obtener una cinta que conserve el ancho en toda su extensión. Tienen que practicar porque por ahí se corta y bueno, si no estamos cancheros no sale. Y otra cosa importante es que debe tener muy buen filo la cuchilla. Si es como esta que está toda oxidada, cuesta más trabajo. Como ven, podemos obtener cintas de varios anchos y siempre conservando el ancho a lo largo de toda la misma. Para hacer el precinto debemos seguir exactamente los pasos que ahora les voy a mostrar bien en detalle. Primero vamos a cortar del largo que nos interese la cinta y le vamos a sumar al largo que nos interesa 10 centímetros más. Es decir, si queremos un precinto de 20 centímetros, vamos a cortar una cinta de 30 centímetros. Siempre le vamos a agregar 10 centímetros. Lo primero que hacemos es un doblez, más o menos a los 10 centímetros, cosa que nos quede la cinta así en ángulo de 90 grados. Acá lo pueden ver. Ahora pasamos el otro extremo de la cinta por encima del doblez y le damos 3 vueltas con la cinta que habíamos hecho el doblez antes en ángulo. Le hacemos 3 vueltas, así como lo ven. Lo hago bien despacio para que puedan ver bien cómo son los dobleces. Una vez que terminamos eso, tiramos del otro extremo de la cinta hasta el final para que nos quede un cuadradito. Pueden apretarlo si quieren con la pinza, con una pinza plana, para que quede mejor armado el cuadradito. A lo que sobra de la cinta la vamos a doblar hacia abajo. En el otro extremo de la cinta vamos a hacer un corte para que será la punta de nuestro precinto. Para que agarre mejor, para que tenga un mejor anclaje, podemos hacer una serie de cortes en ángulo en uno de los laterales.
Entonces cuando pasemos la cinta por el cuadradito, eso va a trabar y va a impedir que se vuelva. Y ajustamos hasta el final y hacemos que retenga uno de esos cortes laterales y luego la misma punta de la cinta, desde el mismo lado de salida, vamos a meterla entre dos de las vueltas que le dimos. ¿Se acuerdan que le dimos 3 vueltas al cuadradito? Bueno, vamos a meterla entre otras 2 vueltas y terminamos ajustando. Queda súper bien, muy ajustado. Creo que esto les va a servir. Es muy práctico, sale muy económico. Todos tenemos botellas de estas tiradas por ahí. Bueno, espero que les haya servido esto, que le pongan el like, se suscriban al canal picando la campanita para recibir las notificaciones. También pueden seguirme en Facebook y si sos muy fan, podés colaborar con el canal picando el botón unirse. En ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.